principalmente dirigida a aprovechar tierras ociosas, bueno, de la costa y de la sierra, de manera preferencial y darle un valor. Cuéntenos, ingeniero Rico. Bueno, sí, la iniciativa nació justamente de un grupo de ingenieros forestales, ¿no? Que hemos visto nuestra visión hacia el futuro inmediato, ¿no? Y esta visión nos lleva pues a ver los países como Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica y últimamente Ecuador, que han dado sus leyes, ¿no? Han dado normas y leyes para promover plantaciones forestales. Los resultados de estos países, ¿no? Han sido exitosos, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, hay 2.800.000 hectáreas plantadas Ya. de plantaciones forestales, y hoy en día es, después del cobre, los productos procedentes de plantaciones ocupan el segundo lugar en exportaciones en Chile. Es el segundo Sí, rubro es el segundo rubro, ¿no? más Entonces, importante de exportación de Chile. exacto. Y Chile no tiene bosques como lo tiene el Perú. Claro, bueno, lo que pasa es que Chile ha hecho plantaciones en la parte sur del país, ¿no? Ujú, Por Punta Arenas, ujú. toda la parte sur. Y ahí se ha desarrollado muy fuerte porque ellos dieron su ley, dieron su incentivo, apostaron por las plantaciones, ¿no? Y hoy en día están cosechando esos frutos, ¿no? Y yo te hablo pues desde la época de Pinochet, ¿no? Que le dieron fuerza a las plantaciones forestales. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, hoy en día tiene más de 1 millón de hectáreas de plantaciones. Claro, en esa zona de Chile pues hubo un Sí, convenio con Israel, ¿no? Que desarrollaron eh, proyectos agrícolas muy interesantes y este es sí, justamente el fruto, ¿no? Después de tantos años. claro. Y esto podría replicarse en nuestro país, en la costa y parte de la sierra también. Ah, por supuesto. Nosotros acá en Perú hemos visto que tenemos grandes extensiones como en costa y sierra, ¿no? Entre costa y sierra más o menos son como casi 9 millones de hectáreas que son aptas para plantaciones forestales. Y en selva tenemos un área deforestada que según las estadísticas dicen que son 10 millones de hectáreas. Ujú. Entonces tenemos grandes áreas, ¿no? Para hacer plantaciones forestales o recuperar ecosistemas, Eso es interesante, ¿no? recuperar ecosistemas. Bueno, Exacto. con esta tala indiscriminada que cuando vemos fotografías, videos que Sí. muestran de la selva toda destrozada. Ingeniero Carlos Rincón, hay una fuerte inversión definitivamente aquí, el Estado, la empresa privada, ¿cómo va a ser? Sí. ¿O una alianza estratégica? Básicamente, la norma que hemos diseñado, Ujú. ¿no? Crea condiciones para que la empresa privada invierta en plantaciones, ¿no? Nosotros no vamos muy a la parte que la inversión pública pueda invertir en plantaciones. Entonces, estas condiciones justamente están dadas para que tenemos problemas en la tenencia de tierras, entonces tenemos que dar seguridad jurídica. Eso mayormente, Tenemos que seguridad ver, sí, jurídica. exacto, hemos diseñado un sistema de que separar el vuelo del suelo, que el vuelo sea un bien inmobiliario, ¿no? Sujeto a hipoteca, inversión, sujeto a negociación, sujeto a muchas cosas. Igual el suelo, ¿no? El suelo puede ser, el dueño puede ser una comunidad campesina, está sujeto a un negocio con la empresa inversión. El suelo, mientras soporte una plantación, no puede ser dedicado a otra cosa. Entonces hay ciertas reglas que hemos diseñado que están, que es parte de la propuesta. Y esta propuesta justamente queremos lanzarla. Fíjate, el Perú actualmente está importando en productos celulósicos 700 millones de dólares, ¿no? Y nuestras exportaciones forestales al exterior están en los 140 millones. Entonces hay una balanza muy negativa. Y se prevé que de acá a unos 3 años más estaremos llegando a los 1.200 millones de dólares de importaciones de productos celulósicos, ¿no? Todo el papel que consumimos, todo eso es la materia prima que es la celulosa,
todo es importado. Nosotros prácticamente no producimos celulosa en Perú. Cuando podemos tener un potencial muy grande si apostamos por este proyecto interesantísimo, ingeniero. Exacto, así es. Ahora, el monto, ¿cuánto sería? ¿Y en dónde estaría ubicado estos proyectos? Específicamente en qué lugares? Es cierto, la costa y la sierra. Sí. Bueno, los lugares se pueden ir definiendo, ¿no? Hemos pensado en algunos corredores forestales, ¿no? El caso, por ejemplo, de Ica por la carretera Libertadores, que sería un centro, Ica se convertiría en un centro de transformación celulósica o forestal o de industrias forestales, en fin, generando un comercio sobre esa base. Entonces tendríamos también la parte de Puquio, toda esa zona de Andahuaylas, que toda esa madera bajaría a Ica o a Pisco. Entonces por esa zona podría desarrollarse toda una economía sobre la base de plantaciones. Con una relación, digamos, en una cuenca hidrográfica. Así, sí. Porque hay conexiones de carreteras, está la energía eléctrica, está el gas de camisea, está todo. Se puede desarrollar toda una infraestructura de transformación o productiva de productos celulósicos o de madera cerrada o tableros que nosotros importamos grandes cantidades, ¿no? Todo eso te puede desarrollarse. El otro corredor que hemos diseñado está en la Libertad, ¿no? En el norte. Norte, toda la Sierra de la Libertad es muy interesante porque ya existe un comercio del eucalipto, ya es madera para minas, son rodones, madera para construcción, hay tutores para agricultura y también hay plantas en Trujillo hay una planta de tableros, que es la única planta que hay de tableros en el Perú. Entonces toda esa infraestructura que ya existe ahí es reforzarla, hacerla crecer, hacerla desarrollar, ¿no? Y para esto, Tableros Peruanos es del Grupo Gloria, ¿no? Entonces es una empresa bastante grande. El otro corredor es el de Cajamarca, ¿no? Ya existe una plantación allá en Porcón, ¿no? Que es muy interesante y también toda esa zona puede desarrollarse en ese sentido. Y más o menos ese es el diseño, ¿no? Y en selva, ¿no? Estamos pensando que las zonas forestadas mayormente son las vías de comunicación que han existido, como la Federico Basadre, ¿no? Entonces podría desarrollarse centros, ¿no? De transformación de celulosa o si no de plantaciones en esos sitios para recuperar todas esas grandes áreas que hay deforestadas, ¿no? Entonces esta ley justamente va hacia eso, ¿no? Va hacia cómo podemos nosotros hacer de que la inversión privada se dé en plantaciones forestales. ¿Hay un parámetro económico, hay una proyección de la inversión que podría hacerse, ingeniero Rincón, en este aspecto? Bueno, en ese aspecto todavía no lo hemos desarrollado mucho, pero hemos fijado reglas, ¿no? Por ejemplo, es la creación de un fondo de que el Estado o las AFPs o las entidades financieras podrían constituir. El fondo público debe, así como hizo Chile, ¿no? El fondo público era de que la inversión que hacía un privado en su plantación, sea pequeño o grande, ¿no? Podría ser recuperado ese fondo en los 4 primeros años, dando un incentivo no recuperable, ¿no? En el caso de Chile, el reconocimiento de la inversión al sector privado era el 70%. Y en comunidades llegaba al 100%. El caso último, que es de Ecuador, ¿no? Ecuador está apostando de reconocer la inversión de las empresas en plantaciones hasta el 70% de su inversión. Y en el caso de comunidades campesinas está alrededor de la totalidad del 100%. O sea, ellos invierten 100 soles, recuperan el Estado, les devuelve los 100 soles. Entonces, esa es la inversión. Pero ¿dónde está el negocio del Estado? El Estado, más o menos en Chile, por ejemplo, hubo un periodo en que el Chile invirtió 700 millones de dólares en estas recuperaciones de inversión. Pero ¿qué pasó? Que Chile recuperó en cuestiones tributarias, ¿no? En impuestos tributarios por la actividad generada, en el orden de los 1.200 millones de dólares. Entonces,
es una inversión del Estado, no, no es un subsidio, es una inversión que por el sistema tributario lo va a recuperar a través de impuestos, ¿no? Esa es la figura. Y lo mismo ha pasado en Brasil, ¿no? Brasil es otra potencia en plantaciones y también ha hecho una buena recuperación de la inversión y en recuperación tributaria Brasil por el hecho de plantaciones está llegando a los 4.000 millones de dólares. No, porque Brasil es muy grande, tiene como 7 millones de hectáreas de plantaciones, ¿no? Este proyecto, ingeniero Carlos Rincón, ¿se encuentra en qué estado, en qué nivel ya? No, ya terminamos el proyecto, ¿no? Nosotros en el transcurso de la próxima semana estaríamos alcanzando este proyecto de ley al Congreso, A la ¿no? Comisión A la Comisión de Agraria del Congreso, a través del Consejo Departamental de Lima, ¿no? Y al Ejecutivo estaríamos alcanzando los ministerios correspondientes, ¿no? Como es el Primer Ministro, Ministerio de Economía, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, básicamente. Bueno, qué interesante, definitivamente qué interesante, y esta es una muestra más de que los ingenieros aportan proyectos interesantes para el desarrollo del país. Ingeniero Carlos Rincón, gracias por estar con nosotros esta mañana a través de Palabra de Ingeniero. Interesante. Felicitaciones. Yo quería un puntito que no tiene mucho que ver con esto, solamente que en los ingenieros forestales tenemos una preocupación actual porque se ha creado el servicio forestal, ¿no? El CERFOR, hace 3 semanas atrás creo ya se dio. Entonces hay un concurso de plazas, ¿no? En este caso los concursos de plazas y en los términos de referencia para el concurso de plazas se menciona todas las disciplinas menos al ingeniero forestal, ¿no? No puede ser. Entonces es algo que es incongruente. No, yo quería dejar sentado eso. Servicio forestal y no mencionan al ingeniero forestal. Exacto. Entonces es algo incongruente, ¿no? Yo quería manifestar este malestar y en este momento estamos... ¿Qué sector? El servicio forestal pertenece al Ministerio de Agricultura. Señor Ministro de Agricultura, por favor, tome nota de esto y se lo dice un ingeniero forestal, el presidente del capítulo del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Ingeniero Carlos Rincón, gracias por estar con nosotros. Okay, y muy buena llamada, atención. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores, y continuamos. Es palabra de ingeniero. Con él sobre irrigaciones, seguridad alimentaria y también sobre seguridad energética. Ingeniero, usted tiene doble especialidad, como ya lo hemos dicho, que además, estimamos, se complementan muy bien, ingeniería civil y la ingeniería agrícola. Pero ¿en cuál de ellas se siente, como se dice, más cómodo, más atraído y más, digamos, realizado? Pero en realidad esto sí es interesante, porque yo me colegié como ingeniero civil, pero como también era agrícola, yo pedía que me colegiaran y efectivamente no se puede sino tener un solo número. Una sola colegiatura, ¿no? Entonces estaba como civil, porque ahí comencé como civil. Bueno, en realidad la ingeniería agrícola es bastante una especie de ingeniería civil en el campo. Por lo tanto, los dos casi son lo mismo. Lo que pasa es que ingeniería agrícola está orientado pues justamente solamente al campo y yo puedo desarrollarme en actividades también que no necesariamente están ligadas a la agricultura, ¿no? Pero sí a transportes, a vías, carreteras, puentes y etcétera. Bueno, considerando su experiencia, ingeniero, tanto en la docencia como en la administración pública, diríamos, ¿qué evaluación puede hacer de las grandes obras de irrigación, ¿no? Que se han hecho hasta el momento en nuestro país, como Chaymochic, Chirapiura, esto en el norte, Majes en el sur, ¿no? Están beneficiando en realidad a las comunidades, a los pueblos, a la despensa alimenticia de nuestro país. ¿Cómo está esto? Lo que pasa es que el Estado no está organizado bien para estas actividades y el manejo económico, financiero. ¿El Estado o los gobiernos, ¿no? Y la parte está muy manejada por aspectos económicos. Y sin embargo, influye muchísimo la política. Los proyectos son evaluados económica y financieramente para poder rendir su fruto, su producción en un cierto periodo de tiempo, pero significa unas inversiones programadas. Y no hay un solo proyecto, ni grande, ni mediano, ni chico, que haya podido recibir los fondos conforme estaban financiados. Y entonces hay muchísimos problemas. Y cuando se asignan recursos son solamente para que a veces sobrevivan esas actividades o esos proyectos. Entonces creo que el manejo ha sido muy malo de los gobiernos.
todos. Claro, estos proyectos, claro, definitivamente han quedado muchas veces en ello, en proyectos. Hace un ratito estábamos conversando con el ingeniero Carlos Rincón sobre un interesantísimo proyecto sobre el desarrollo de áreas forestales de nuestro país. Y aquí, ¿cómo podemos impulsar las irrigaciones? Aquí cerquita en Anca es un interesante proyecto que ya está en camino, pero ¿de qué manera se puede impulsar más allá y dar beneficio a la población? Bueno, varias cosas podría hacerse, ¿no? Una, que efectivamente se logren priorizar bien los proyectos para que puedan culminarse y no dejarse llevar por la tentación de iniciar nuevos proyectos cuando ni siquiera se ha acabado alguno de ellos. Por si acaso, en la costa siempre se habla del 1.000.000 de hectáreas y ese es el límite que actualmente tenemos. Sin embargo, solamente ponemos en producción cerca de 750.000, exagerando 800.000 hectáreas al año. Creo que hay un manejo un poquito suelto en este aspecto, ¿no? Y los grandes proyectos efectivamente no han logrado dar todo lo que se esperaba de ellos, ¿no? Parcialmente, no es por el proyecto mismo, sino porque cómo lo hemos manejado. Ahora, claro, ¿es interesante desarrollar grandes proyectos de irrigación o concentrar pequeños proyectos que puedan beneficiar a corto plazo? Bueno, eso siempre ha sido y al igual que con la parte forestal, siempre ha sido un problema, ¿no? De definición, de asignación de recursos que son escasos, ¿no? Y creo que por eso se ha comenzado con este famoso SNIP, ¿no? Para tener seguramente un alargamiento en el inicio de proyectos. Pero cuando ya se tiene un buen volumen, un buen número de proyectos con su SNIP, un poco complicado de que no exista pues claramente cómo se priorizarían la asignación de recursos para que se concrete. Sí hay que hacer los pequeños y medianos proyectos de irrigación en paralelo con los grandes proyectos, eso es definitivo, ¿no? Claro, en relación también con el flujo de agua, el agua es vital, pero hay una dicotomía aquí en este aspecto, ¿no? Mientras que se necesita agua para estos grandes proyectos o pequeños proyectos de irrigaciones, pues hay temporadas que el agua se pierde en gran cantidad, ingeniero, en el mar, ¿no? Y hay esas son las contradicciones que se dan, ¿no? Bueno, en realidad sí, pues en la vertiente occidental, donde están todas las facilidades de transporte, de centros poblados, el agua alcanza más que suficiente para el 1.000.000 de hectáreas que tenemos. No alcanzaría para el potencial que tenemos de alrededor de 3,5 millones de hectáreas más en la costa, ¿no? Hay que utilizar bien el recurso y ver cómo se puede tomar recursos de la cuenca del Amazonas, ¿no? Del Atlántico. Creo que esa parte tiene que combinarse, pero no tenemos un buen programa que vea este asunto y creo que no estamos tampoco organizados ni priorizando ese tipo de estudios, ¿no? Creo que aquí la universidad peruana puede intervenir fuertemente en varias cosas, ¿no? Uno, en un programa grande de capacitación a los propios técnicos que están en el día a día haciendo los proyectos en los diferentes ministerios o sectores o gobiernos regionales. Es importantísimo capacitarlos. En el Perú ya ha habido un antecedente de esto. El Programa Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones, al cual yo me honro de haber creado realmente ese programa, ¿no? Se firmaron convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Agencia Internacional para el Desarrollo, con el KfW, y también apoyó el gobierno holandés, programas en los cuales se trajo a profesores y profesionales de un consorcio de universidades del este de Estados Unidos, del sureste de Estados Unidos, y fue importantísima su contribución del Buró de Reclamación, que es una entidad de los Estados Unidos universalmente reconocida, también de la Secretaría de Recursos Hidráulicos de México. Se puede hacer, en este caso, con menos gasto o con menos inversión, con profesionales de las universidades peruanas. Yo creo que la Universidad Nacional de Ingeniería, de la cual yo soy profesor, ¿no?, puede efectivamente contribuir para esta capacitación de los técnicos, y que además los técnicos, una vez que estén capacitados, seguramente van a hacer valer más bien su opinión técnica y no dejarse llevar mucho por el empuje político que se da a muchos de estos casos. Claro, ¿y cuáles serían estas zonas potenciales, ingeniero Francisco Coronado, en este momento para desarrollar nuevas irrigaciones? ¿Dónde podríamos desarrollar estos proyectos y poder, generar recursos, creo que están esperando, ¿no? Bueno, en la costa, entre valles, se puede regar utilizando aguas del Atlántico. Eso de la calidad del suelo siempre, por supuesto, tiene sus ventajas y mucho mejor calidad.
pero se pueden aprovechar, como digo, hasta 3 millones y medio entre valles, porque ya los valles han sido, están en producción, por supuesto, con déficit de agua, como se mencionó, sin regulación de agua, porque apenas llegamos a los 3.000 millones de metros cúbicos regulados para la costa, cuando menos del 10% del volumen de agua que se descarga anualmente, ¿no? Pero entre valles se puede llegar a producir y mejorando lo que está en producción actualmente. En las sierras se necesita, las tierras con actitud para regar son más limitadas, ¿no? Pero y tenemos el gran reto de entrar a la Amazonía, que no tiene tantas hectáreas para aprovecharla sin afectar seguramente el medio ambiente o el aspecto ecológico ahí, pero tiene el agua. Y la gran cantidad de agua está en el Amazonas y hay que estudiarlo. También hay que estudiar esto de seguir tomando las aguas en las cabeceras de los ríos que están en la Amazonía, porque en ese caso, en esos tramos tampoco lleva tanta agua, ¿no? Se hace muy caudaloso cuando llega al Marañón, al Ucayali, digamos. Esa es la cosa. Claro, que siempre se espera pues, el gran trasvase del agua de la zona del Atlántico hacia el Pacífico, hacia la costa, y poder desarrollar pues los grandes reservorios, las grandes represas que muchas veces se mencionan, ingeniero, y que no se realizan en las épocas de grandes llegadas de agua en la época de verano para la costa, y no se logra preservar esa gran cantidad de agua que se pierde. ¿Por qué no se hacen esos reservorios y desarrollar estos proyectos de lo que estamos hablando? Y yo le digo, mire, que mencioné antes, en la costa están los 37.000 millones, 36.000 millones de metros cúbicos anuales, pero eso, el 70% viene en época de lluvias, ¿no? Entonces estamos hablando de mucha agua y no existen los grandes vasos para poder meter el agua ahí. ¿Y cómo llevaríamos un río hacia esos vasos? Serían unas horas costosísimas de tremendas captaciones, bocatomas y grandes canales que llegaran a ellos. En otros países que sí se puede hacer, pero es costoso, como digo, y además está limitado a la capacidad de las captaciones y las conducciones, si es que no está en el cauce del río. Y si está en el cauce del río, está expuesto a que se llene con los sedimentos que vienen con las lluvias, ¿no? Entonces, esas cosas son bastante técnicas, pero no hay tantos vasos grandes en la costa, porque fíjense que bajamos de 4.000 metros en unos pocos kilómetros hasta llegar a la costa, ¿no? Ese es el gran problema. Bueno, su mensaje final, ingeniero, digamos, esta proyección en este diario, la invitación a la lectura de su último libro. Sabemos que tiene yo creo que quisiera recomendar 3 cosas, ¿no? Y de repente vendría a haber más. Uno es que se capacita a los técnicos que tenemos en el Ministerio de Cultura y en otros sectores y gobiernos regionales, porque hay bastantes limitaciones en ese aspecto. Como hay tanto trabajo, no logramos tener tiempo para estudiar, pero creo que es indispensable que se capacite. Otro es hacer un gran programa de presas que no existe. Se está tratando de hacer presas, regular el agua, etcétera, y hay muchísimos problemas en este aspecto, ¿no? Creo que esas 2 cosas son fundamentales. Y la tercera es el SNIP, revisar ese famoso SNIP, porque en proyectos pequeños, en menos de 500 hectáreas, creo que está muy mal de que exijamos tantas cosas, y además siguiendo con esta bendita cosa de los diagnósticos y esto, que ya todos sabemos realmente cuál es la realidad en cada caso. Bien, ingeniero Francisco Coronado, gracias por estar con nosotros. Creo que siempre es interesante escuchar palabras de que conocen los temas, indudablemente. Bien, bueno, el libro no nos ha dicho el libro. El libro, bueno, ayer se presentó un libro que está presentando parcialmente la experiencia en este caso. No es un tema de ahora. Es un tema que tiene ya un tiempo en la que diversas especies, tanto en flora como en fauna, han salido de nuestro país y luego pretenden y también han sido registradas en otros países. Entonces, aquí es importante, podríamos mencionar diversidad de plantas medicinales, diversidad de plantas frutales, en general, para poder sintetizar esto, porque podríamos conversar un poco más ampliamente en estos temas. Lo que se requiere en nuestro país es el registro de este patrimonio genético a modo de inventarios y también el sistema de patentes. Entonces, en el aspecto legal, el sistema de patentes, y en el aspecto de los bancos de germoplasma que se desarrollan, como también los que se evalúan
o los que se inventarían deben tener el registro correspondiente en los organismos adscritos, en los organismos dependientes del sector agricultura y también del sector de ambiente. Sabemos que hay esfuerzos por realizar una cantidad de registros, pero aún falta, inclusive, por ejemplo, le puedo mencionar, en el tema de la papa, hay estudios científicos de que tenemos más de 5.000 variedades de papa, además de ecotipos. Sin embargo, todavía se tienen una cantidad de registros que no llega todavía ni a 1.000. ¿Y en dónde está el cuello de botella, ingeniera Carmen Castro? ¿Dónde está eso que no se viabiliza, no se agiliza la inscripción de patentes? Claro, como le decía, Registros. Registros genealógicos, registros de especies, registros del germoplasma, registros varietales, registros de razas y ecotipos. Todo esto está dentro del sector agricultura y también en algún ámbito del sector ambiente. Entonces ahí definitivamente tendríamos que conversar por qué es que se está avanzando relativamente poco en estos espacios con relación a estos registros. Y en el área de patentes, que es el área legal, tendríamos que saber de proceso o de algún proceso que estaría retrasando a nivel de los espacios, por ejemplo, de Indecopi y otros espacios que podrían incrementar el sistema de patentes que se requiere, porque los patentes tienen que ver cuando hay alguna pequeña, por más mínima innovación que haya en un proceso de producción, en un proceso de germoplasma, de innovación, se registra, se patenta, porque si no, esto de lo contrario, sufrimos estos tipos de acciones que en realidad no solamente se vive para la maca, en realidad se vive para otra diversidad de productos. Tenemos el caso, quiero mencionarlo, de camélidos, por ejemplo. Es otro caso. Ya nuestros camélidos ya están en Canadá, están en Australia, están en otros países y en la producción de lanas ya no ganaron. Bueno, fibras, ¿no?, de razas y de especies tan importantes para nuestro país, un patrimonio genético tan valioso llamado el oro de los Andes. Justamente también vamos a tocar ese tema en un seminario que vamos a realizar este miércoles 10 de septiembre en el Consejo Departamental a partir de las 9 de la mañana. Los invitamos a todos a asistir, donde nos preocupa también la situación en relación a estas especies de camélidos oriundas de nuestro país, centro de origen de estas especies que se encuentran en lista de amenaza de extinción, caso del guanaco, caso la llama, caso la vicuña. Entonces, definitivamente creemos y queremos darle nosotros como capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia un apoyo a las acciones que se tomen para estos registros, para estos inventarios, para este sistema de patentes y en general para revalorizar nuestros recursos naturales en este patrimonio genético de especies cultivadas y de especies silvestres también. Ojalá, ingeniera Carmen Castro, que coincida con lo que ha dicho el ministro de Agricultura, ¿no?, en su presentación en el Congreso de la República, que acaba de anunciar 3.655 millones de soles para convertir al sector agropecuario en uno de los motores que impulsen la economía de nuestro país, ¿no? Ojalá. Lo felicitamos en primer término que hayan esfuerzos por incrementar los recursos de un presupuesto público, pero les pediríamos de atender con un presupuesto un poco mayor la agricultura a nivel central, regional y local. Es decir, los presupuestos en el ámbito de los gobiernos regionales que solamente dedican el 0.3% de su presupuesto a todos los proyectos de desarrollo agrario fuera de la infraestructura hídrica y otros presupuestos de infraestructura. Entonces, 0.3% es lo que nosotros tenemos evaluado, qué es lo que se invierte. Esto debería definitivamente incrementarse, y al nivel de los gobiernos locales igualmente es casi desapercibido la inversión que se tiene en lo que es la agricultura, el desarrollo agrario dentro de localidades que son eminentemente rurales, agrícolas y ganaderas. Es más, Lima también tiene
agricultura intraurbana y periurbana, y también el programa metropolitano de lo que es región Lima metropolitana tiene también este encargo, esta actividad, este objetivo del desarrollo de la agricultura intraurbana, periurbana. Nuestras áreas verdes constituyen agricultura intraurbana, agricultura periurbana también. Valle Chillón, Rimas, Lurín, obviamente nosotros podemos constatar que todavía quedan espacios que habría que cuidarlos mucho. Y bueno, para dar una recomendación general de lo que significa la agricultura dentro de estos espacios de gobierno regional y local, se recomienda 8 a 10 metros cuadrados por habitante de áreas verdes, y nosotros estamos, excepto de algunos distritos, en 0.03. Sí. Entonces, hay mucho que hacer. Definitivamente pedimos que se cumpla el mandato constitucional en el artículo 88, que señala la atención preferente al desarrollo agrario. Bien, ingeniera Carmen Castro, gracias. Este seminario es el miércoles, ¿no? En el Consejo Departamental. En el Consejo Departamental. Bueno, y que se toque este tema de la agricultura familiar, que es importante, y que los candidatos tomen en cuenta el aspecto agrícola, que no lo tocan para nada, solamente tocan seguridad, desarrollo urbano, limpieza, pero no tocan algo muy importante como es el desarrollo de la agricultura. Gracias, ingeniera Castro. Muchas gracias, Fernando, y espero poder ampliar en otro momento algunos temas que definitivamente hacen falta, y explicar mejor, detallar mejor y mostrar lo que nuestro país en estos temas tiene, ¿no? Gracias, ingeniera. Vamos a una pausa, 8:46 minutos.